Autoridad espiritual por Watchman Nee. No se trata aquí de un asunto de pecado, sino de santificación. Lo opuesto a la santidad es lo común, no el pecado. Ser santo es ser diferente de los demás. Hay muchas cosas lícitas que no haremos, muchas palabras aceptables que no diremos. Esto no es una pretensión externa sino el refrenamiento de Dios en el Espíritu. Tan solo de este modo podemos ser autoridades delegadas de Dios. El que está en autoridad representa a Dios en todas las palabras y hechos de aquel. Como vemos en Números 20:12, Moisés no santificó a Dios delante del pueblo de Israel ni tampoco se santificó a sí mismo delante de ellos. Representó mal a Dios, por lo cual no pudo entrar en Canaán. Los gorriones vuelan en bandadas, mientras que las águilas vuelan solas. Si solamente podemos volar bajo porque no podemos soportar la soledad del vuelo a gran altura, somos incompetentes para estar en autoridad. El estar en autoridad requiere refrenamiento, uno tiene que santificarse a sí mismo. Otros pueden hacer ciertas cosas, pero usted no, otros pueden decir ciertas palabras, pero usted no. Usted tiene que obedecer al Espíritu del Señor cuando le enseña dentro de usted. Puede que se sienta solo y eche de menos el entusiasmo de la multitud, no obstante, no se atreve a juntarse con los hermanos para jugar y bromear. Este es el precio de la autoridad. A menos que, como nuestro Señor, nos santifiquemos a nosotros mismos, no seremos aptos para estar en autoridad. Aún así, en lo que respecta a ser miembros unos de otros, todo el que está en autoridad debe actuar con perfecta naturalidad al mantener la comunión del cuerpo con todos los hermanos. En consecuencia, al representar a Dios debe santificarse a sí mismo en sujeción a Dios para poder ser ejemplo de todos, mientras que como miembro del cuerpo debe servir con todos sus hermanos en coordinación, sin asumir jamás la falsa posición de estar en una clase especial. El estar en autoridad requiere que refrenemos nuestros sentimientos de afecto. Levítico 10:1-7 registra el juicio de Nadab y Abiú por no sujetarse a la autoridad de su padre Aarón. El mismo día que su padre fue ungido, los 4 hijos de Aarón también fueron ungidos sacerdotes en el santuario. Ellos no debían ministrar individualmente sino ayudar a su padre en el servicio de Dios. Así pues, no se les permitía iniciar nada. Pues bien, sin autorización de su padre y según sus propios pensamientos, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, y por consiguiente, fueron consumidos por el fuego. Entonces Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. En este incidente Dios revela algo, que nunca deben ser negligentes los que se acercan a Él. Hay una disciplina mucho más severa para ellos que para el pueblo en general. ¿Qué podía hacer Aarón cuando 2 de sus 4 hijos, Nadab y Abiú, habían muerto en un día? Porque él tenía una doble relación en este caso, era el sacerdote delante de Dios, pero también era el jefe de su familia. ¿Puede una persona servir a Dios hasta el punto de olvidarse de su propio hijo? Según la costumbre del pueblo de Israel, cuando moría alguien de una familia, los miembros de esa familia se soltaban el cabello y rasgaban su ropa. Pero en este caso Moisés ordenó sacar los cadáveres y prohibió a Aarón y a sus otros 2 hijos que siguieran la costumbre de su tiempo. El duelo es un sentimiento humano normal y perfectamente legítimo. Pero a los israelitas que servían a Dios, como en este caso, les estaba prohibido hacer duelo, para que no murieran. ¿Qué serio es esto? A los que servían a Dios se los juzgaba de distinta manera que a los israelitas comunes. No podían hacer lo que sí podía hacer todo el resto del pueblo de Israel. Para un padre el llorar por su hijo, o para los hermanos hacer luto por sus hermanos, era lícito y natural, pero los que tenían sobre sí el aceite de la unción tenían que santificarse a sí mismos. No era cuestión de pecado por parte de ellos lo que estaba involucrado en este caso. Pero no todo lo que es lícito, aun cuando en lo lícito no está involucrado el pecado, puede hacerse indistintamente.
Aquí no se trata del pecado, sino de la santificación. Como ya se ha dicho, lo opuesto a lo santo es lo común. La santidad se refiere a lo que otros pueden hacer, pero yo no. Lo que los discípulos podían hacer, el Señor no lo hacía. Lo que otros hermanos pueden hacer, los que están en autoridad no. Hasta los sentimientos legítimos tienen que ser puestos bajo control, de otro modo, la consecuencia puede ser la muerte. El pueblo de Israel moría a causa de sus pecados, pero los sacerdotes podían morir por no estar santificados. En el caso de los israelitas, el que mataba debía morir, pero en el de Aarón, si él hubiera hecho luto por sus hijos, habría muerto. Los que están en autoridad tienen que pagar el precio por ello. Aarón ni siquiera pudo salir del tabernáculo, tuvo que dejar que otros sepultaran a los muertos. El pueblo de Israel no vivía en el tabernáculo, mientras que a Aarón y a sus hijos no se les permitía salir de la puerta del tabernáculo. Ellos debían guardar diligentemente el mandamiento de Dios. El aceite de la unción nos santifica o separa de nuestros afectos naturales, así como también de nuestra conducta habitual. Debemos respetar el aceite de la unción que Dios nos da. Tengamos, por tanto, un cuidadoso comportamiento delante de Dios con respecto a nuestra santificación o separación del resto de la gente. El mundo y los hermanos comunes pueden continuar con sus afectos familiares, pero las autoridades delegadas de Dios deben mantener la gloria de Dios. No deben manifestar sus propios sentimientos ni actuar descuidadamente o con rebeldía, más bien deben alabar al Señor por ver su gloria. Los que ministran son ungidos por Dios y deben sacrificar sus propios afectos, renunciando aún a los que son legítimos. Todos los que quieren mantener la autoridad de Dios tienen que saber oponerse a sus propios sentimientos, esto es, saber desechar sus más profundos sentimientos hacia sus parientes, amigos y seres amados. La exigencia de Dios es gravosa, a menos que uno deseche sus propios sentimientos de afecto, no puede servir a Dios. El que se santifica es siervo de Dios, el que no se santifica es persona común. Santificados en la vida y el placer. ¿Por qué Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño? Leemos que después de lo que le sucedió Dios le dijo a Aarón, tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, Levítico 10:9. Todos los que saben leer la Biblia coinciden en que estos dos hombres ofrecieron fuego extraño porque estaban borrachos. Al pueblo de Israel se le permitía beber vino y sidra, pero a los sacerdotes de Dios les estaba absolutamente vedado el tocarlos. Es, pues, cuestión de placer. Otros pueden gozarse, pero nosotros no. Otros pueden regocijarse en los placeres, porque el vino habla de regocijo, pero nosotros no. La gente que sirve a Dios está bajo disciplina para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Aunque es cierto que necesitamos mantener la comunión del cuerpo con todos los hermanos, hay, sin embargo, periodos de servicio especial cuando no debemos ser negligentes. No debe hacerse ninguna cosa que dé rienda suelta al desenfreno. Levítico 21 registra las exigencias especiales que Dios impuso sobre los sacerdotes que le servían para santificarse a sí mismos. Estas exigencias eran las siguientes. 1. Ninguno de ellos debía contaminarse por los muertos que hubiera entre su pueblo, a menos que fuera un pariente cercano. Esto era una petición corriente. 2. Debían ser santos en su cuerpo y vestimenta. No debían hacer tensuras en su cabeza, ni raer la punta de su barba, puesto que los egipcios hacían estas cosas cuando adoraban el sol, ni hacer rasguños en su carne, lo cual hacían los africanos. 3. Debían ser santos en su matrimonio. 4. En cuanto al sumo sacerdote, las exigencias de Dios eran aún más gravosas. No debía entrar donde hubiera una persona muerta, y tampoco debía contaminarse por su padre ni por su madre. Cuanto más alto es el cargo, más estrictas son las exigencias.
El grado de cercanía de Dios viene a ser el grado de sus exigencias. Al que más le confíe Dios, más le pedirá. Dios tiene especial interés en si sus siervos se han santificado o no. La autoridad se basa en la santificación. La autoridad se fundamenta en la santificación. Sin santificación no puede haber autoridad. Si usted quiere vivir con la gente, no puede ser autoridad. No puede representar a Dios si mantiene una comunicación muy liberal e indefinida con la gente. Cuanto mayor es la autoridad, mayor es también la separación. Dios es la máxima autoridad, en consecuencia, Él está sobre todo. Aprendamos a santificarnos o separarnos de lo inmundo y profano. El Señor Jesús puede hacer todo lo que quiera, pero por sus discípulos se santifica a sí mismo. Se aparta y se pone al lado de la santidad. Ojalá deseemos agradar a Dios sinceramente también y procuremos así la santificación más profunda. Esto significa que seremos diferenciados de la gente común, si bien no estaremos separados de los hijos de Dios como si fuésemos más santos que ellos. Cuanto más santos y sujetos a la autoridad de Dios seamos, tanto más podremos ser autoridades delegadas. Si fracasan los que están en autoridad en la iglesia, ¿cómo se puede mantener la obediencia? A menos que se resuelva este asunto de la autoridad, la iglesia seguirá en un estado caótico. El que está en autoridad no se apodera de la autoridad, sirve a Dios, está dispuesto a pagar el precio y no busca el contentamiento propio. El estar en autoridad requiere que nos remontemos a las alturas para no tener miedo de la soledad y para santificarnos. Quiera Dios que seamos de los que ponen su todo en el altar para que así se restaure la autoridad de Dios. Esta es la manera en que el Señor obra en su iglesia. Autoridad espiritual. Por Watchman Nee. Capítulo 20. Las condiciones para ser autoridades delegadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5, 22, 25, 28, 33. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no haya acepción de personas. Efesios 6, 1, 4, 9. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuando juzgaréis injustamente, y aceptaréis las personas de los impíos? Salmo 82, 1, 2. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Tito 1, 6-8. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. A Timoteo 3, 4-6. Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 2:15. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A Timoteo 4:12. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo,
para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2:21. Las autoridades que Dios ha establecido en la familia son los padres con relación a sus hijos, el marido con relación a su esposa, y los amos con relación a sus siervos. En el mundo, las autoridades son los reyes con relación a sus súbditos, y los gobernadores con relación a sus subordinados. En la iglesia, son los ancianos con relación al pueblo de Dios y los obreros con relación a su obra. Todas estas diversas autoridades tienen sus respectivas condiciones. 1. Los maridos. La Biblia enseña que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, pero los maridos deben ejercer la autoridad con una condición. 3 veces en Efesios 5 se les dice a los maridos que amen a sus mujeres como se aman a sí mismos. Indudablemente, hay autoridad en la familia, pero los que están en autoridad tienen que llenar el requisito de Dios. El amor de Cristo por la Iglesia da el ejemplo para el amor que el marido debe sentir por su esposa. Así como Cristo ama a la Iglesia, así también el marido debe amar a su esposa. El amor del esposo debe ser igual que el amor de Cristo por su Iglesia. Si el marido desea representar la autoridad de Dios, tiene que amar a su esposa. 2. Los padres. Es indudable que los hijos deben obedecer a sus padres, aún así, la autoridad de los padres tiene también su responsabilidad y condición. La Escritura dice, «Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos». A pesar del hecho de que los padres tienen autoridad, necesitan aprender a dominarse delante de Dios. No deben tratar caprichosamente a sus hijos, creyendo que tienen el derecho absoluto de hacerlo porque los han engendrado y los crían. Aun cuando Dios nos creó, jamás nos ha tratado mal. No es justo hacer con los hijos lo que generalmente uno no se atrevería a hacer con los amigos, estudiantes, subordinados o parientes. Es sumamente necesario que los padres se dominen a sí mismos, esto es, puedan dominarse por el Espíritu Santo. Hay un límite a lo que los padres pueden hacer con sus hijos. El objeto de toda la autoridad que los padres tienen sobre sus hijos es instruir, criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. No involucra esto ninguna idea de castigo o dominio absoluto, el propósito es la educación y amorosa protección de los hijos. 3. Los amos. Los siervos deben ser obedientes a sus amos, pero para ser amos se requiere también una condición. Los amos no deben amenazar ni provocar a sus siervos. Dios no permitirá que sus autoridades delegadas actúen inmoderadamente, ellas deben tener el temor de Dios dentro de sí. Necesitan saber que el que es Señor de ellos y de sus siervos está en los cielos y que con Él no hay parcialidad. Efesios 6:9. Debemos recordar que los amos también están bajo autoridad. Aunque la gente está bajo su autoridad, ellos mismos están bajo autoridad, la autoridad de Dios. Por esta razón no pueden ser desenfrenados en el ejercicio de la autoridad. Cuanto más sabe una persona de la autoridad, tanto menos arrogante y amenazadora es. Las actitudes indispensables de los que están en autoridad son la gentileza y el amor. Si uno amenaza y juzga a otros, pronto él mismo será juzgado por Dios. Por lo tanto, los amos deben temblar delante de Dios. 4. Los gobernadores. Debemos someternos a las autoridades gobernantes. En ninguna parte del Nuevo Testamento hay alguna instrucción sobre cómo ser gobernante. ¿Puede ser esto un indicio de que Dios ha entregado el gobierno del mundo a los incrédulos más bien que a los creyentes? Según el Nuevo Testamento, parece que Dios no tiene la intención de que los creyentes de esta era gobiernen sobre la tierra. No obstante, el Antiguo Testamento sí nos describe las condiciones de los gobernadores. Los requisitos básicos de las autoridades gobernantes son la rectitud, la imparcialidad, la justicia y el cuidado de los pobres. Estos son los principios que deben respetar los gobernantes. No son para apoyarse a sí mismos sino para mantener la justicia absoluta. 5. Los ancianos. Los ancianos son las autoridades de la asamblea local. Los hermanos deben aprender a someterse a los ancianos.
Una cualidad esencial de los ancianos, según se la enumera en Tito 1, es el dominio de sí mismo. Los incontrolados jamás podrán hacer cumplir la ley, ni podrán los rebeldes traer la sumisión. Los ancianos deben tener un estricto dominio de sí mismos. Cuán prevalente entre los hombres es el fenómeno de la falta de moderación. En consecuencia, al nombrar ancianos hay que elegir a los que sean especialmente disciplinados. Puesto que los ancianos son establecidos para cuidar de la iglesia, ellos mismos deben ser los primeros en saber obedecer y estar bajo control para poder ser ejemplos a todos los demás. Dios nunca constituye anciano a nadie que gusta de ponerse en el primer lugar, tal como Diótrefes, 3 de Juan 9. Siendo la máxima autoridad de la asamblea local, los ancianos deben ser personas que tienen dominio de sí mismas. En 1 Timoteo 3 y 4 se menciona otra cualidad esencial de un anciano: debe gobernar bien su propia casa. Esto no se refiere primordialmente a los padres o a las esposas, sino especialmente a los hijos. Estos deben mantenerse en sujeción y respeto en todo sentido. El que sabe ser buen padre puede ser elegido anciano. Al ejercer correctamente la autoridad en el hogar, está calificado para ser anciano de la iglesia. El anciano no debe ser una persona presumida. El que se enorgullece cuando se le da autoridad es incompetente para el puesto de anciano. Los ancianos de una asamblea local no deben ser susceptibles a la conciencia del poder. Ninguno que tiene conciencia de la autoridad es apto para ser anciano ni puede administrar los asuntos de la iglesia. Solo la gente insignificante es orgullosa, no puede soportar la gloria de Dios ni que Él confíe en ellos y los use. Por lo tanto, no se debe elegir como anciano a una persona recién convertida, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. El significado griego de un neófito se ilustra por un aprendiz de carpintero que maneja el hacha por primera vez. 6. Los obreros. En Tito 2:15 se especifica la condición de los obreros como autoridades delegadas en la obra. Tito no era un anciano de la iglesia, sino servía al Señor como apóstol. Pablo lo exhortó, escribiéndole: esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Para no ser menospreciados, tenemos que santificarnos a nosotros mismos. Si no se es diferente de otros en vida y conducta, si se vive una vida fácil y sin disciplina, no hay forma de escapar del menosprecio. Requiere autodisciplina el conseguir el respeto de los demás y calificarse como representante de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en el mismo sentido. Aunque es cierto que un obrero no busca la gloria y honor de los hombres, no puede, sin embargo, permitir que lo menosprecien por su falta de santificación. Solamente 2 libros en todo el Nuevo Testamento fueron escritos para obreros jóvenes. En ambos, Pablo exhorta que no permitan que los menosprecien a causa de su juventud, al contrario, deben ser ejemplo para los otros creyentes. Deben desechar todo lo que pueda hacer que los menosprecien. Estar en autoridad es costoso, los tales necesitan santificarse, esto es, separarse de los demás y estar dispuestos a llevar una vida solitaria. Los que son ejemplos difieren de los demás en haberse santificado a sí mismos. Ahora bien, nadie debe exaltarse a sí mismo, pero tampoco debe permitir que lo menosprecien. Nunca seamos presumidos, pero tampoco jamás permitamos que nos pasen por alto. En cuanto nos volvemos demasiado comunes, somos excluidos de la obra. Se termina nuestra utilidad y se pierde nuestra autoridad. Es sumamente importante que se mantenga la autoridad de Dios. La autoridad se manifiesta en la santificación o separación, no en no coman. Representar la autoridad es representar a Dios, estar en autoridad es ser ejemplo de todos. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.